Paz y alegría en Jesús y María. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a su programa, Querigma de Amor, la nueva unción. Mucha gente le cuesta entender el amor infinito que Dios tiene por nosotros. Ese amor se encarna en la persona de Cristo y vamos a hablar sobre el corazón misericordioso de Jesús, deseando que el programa sea de bendición para su vida. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de su programa, Querigma de Amor, la nueva unción. Hoy vamos a hablar de ese corazón misericordioso de Jesús que tanto ha amado al mundo y que nos amará por siempre. Todo lo que Jesús ha realizado en su vida, absolutamente todo, sale de lo profundo de su corazón. Y Jesús es el reflejo de la bondad de su propio Padre. Él ha venido a hacer las obras del Padre, palpable, que podamos tocar, que podamos tener acceso. Ese amor del Padre que en el Hijo se va manifestando a través de la ternura, de la compasión, del perdón, hasta el extremo de entregar la vida por ti y por mí. Pero para ello, Jesús nos invita a entrar a la escuela de su corazón, para que podamos aprender de Él, para que podamos tener los sentimientos de Él. Se puede decir que la vida cristiana es una escuela de amor cuyo maestro es el mismo Jesús. Y que para que podamos ser debidamente instruidos en esta escuela del amor, es necesario poner como Juan el oído atento en el pecho del maestro, como ocurrió en la última cena, y poder captar esos latidos de su corazón, que son voces, son palabras que nos hablan. Cuando más vamos conociendo de Dios a través de los sentimientos del corazón de Jesús, más nos vamos enamorando y más deseamos estar habitando en su presencia todos los días de nuestra existencia. Para ello vamos a tratar de ver tres aspectos básicos de esta escuela del corazón de Jesús, en tres momentos que podríamos llamar manso y tierno, humilde y luego indulgente. Cuando hablamos de manso, estamos hablando también de tolerante, es lo mismo. Para ello, permítanme leer el pasaje que hemos elegido para este momento, y es Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy tolerante y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Es palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, qué bonita llamada que nos hace Jesús. Ir a Él. Vengan a mí. Porque en el mundo siempre han existido maestros. Siempre han existido directores, funcionarios, autoridades. Pero no hay ninguno que tenga la autoridad de Cristo y que invita. Y cuando invita, no es solamente para dar una lección, sino para Él mostrarse como el ejemplo. Cuando en la Escritura encontramos los pasajes que dice, nadie ha hablado como Él, y nunca habían visto cosas igual, es porque en Jesús hay una verdadera coherencia entre su discurso y su obrar. Y es lo que espera también de ti y de mí, que todos los cristianos seamos coherentes. Lo que pensamos, lo que hablamos, esté siempre acompañado de las obras. Y este es Jesús, nuestro Maestro. Por lo cual hay que ir a Él y escucharle, pero también imitarlo en su acción, en su obrar. Jesús tiene toda una expresión de lo que son los sentimientos de su corazón, que pudiéramos ver, por ejemplo, las bienaventuranzas o el discurso del Sermón de la Montaña,
que nos toca el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 6 y 7. Allí pudiéramos nosotros decir que todo lo que Jesús desea y espera de su discípulo está consignado en estas enseñanzas que brotan de su corazón. Hay que aprender de Jesús, dejarnos instruir por él. Pero para que el discípulo aprenda de su maestro, se requieren dos cositas que están unidas, pero que es lo mismo: la mansedumbre y la tolerancia. ¿En qué consisten estas virtudes? Son virtudes en donde uno tiene que darse cuenta que no todos van a pensar como tú, ni van a creer como tú, ni van a actuar como tú. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios sabemos que estamos en un mundo que nos adversa. Pero en medio de esa adversión tenemos que ser comprensivos y tolerantes. Y que muchas veces incluso van a ir en contra de nosotros. Jesús tenía en su entorno social y cultural muchas fuerzas adversas. Los herodianos, los saduceos, los fariseos. Incluso se nos habla de algunos discípulos que en algún momento, en el capítulo 6 de San Juan, al final, se nos dice que algunos discípulos se le fueron. ¿Y por qué se fueron? Porque su discurso era muy duro de aceptar cuando habla del pan de vida. Hoy, la iglesia, que es la sucesora y la representante de todo el discurso de Cristo, y que al mismo tiempo lo hace presente a través de los sacramentos, también está en un mundo en donde experimenta una serie de contrariedades, de persecuciones, de ataques, pero eso no nos invita a nosotros a actuar de la misma manera. Jesús es manso y humilde. Todos los cristianos y la iglesia bebe de la enseñanza de su cabeza, de su maestro, de su Señor Jesucristo. Si tú quieres crecer en virtud y quieres ser verdaderamente un hombre, una mujer de Dios, es importante que comprendas que Dios quiere de ti la tolerancia. Dios quiere de ti que tengas un corazón manso, un corazón sencillo, un corazón capaz de acoger al otro, aunque el otro te pueda resistir o te pueda rechazar. Los cristianos en el mundo somos sal, somos luz, y nunca debemos avergonzarnos de esto. Ser presencia de Cristo, aun cuando todos se vayan contra ti, mantente fiel a Jesús y manifiesta con tus obras a quién perteneces, en quién te fundamenta, quién es tu maestro, que lo demás puede decir, eres un fiel discípulo de Jesucristo. Es lo que espera de Jesús de cada uno de nosotros, que no tengamos miedo. En el mundo, nos advirtió nuestro maestro, van a tener pruebas, van a tener tribulaciones, pero tengan constancia, tengan valor. Yo he vencido al mundo. Si Cristo venció el mundo, el discípulo de Cristo también vencerá al mundo. Que nadie te haga pensar lo contrario, pero tienes que tener un corazón tolerante, un corazón comprensivo, un corazón manso a semejanza de tu maestro. Para ello, también nosotros tenemos que enfocarnos que Cristo lo llevó hasta el extremo, y lo veremos en la segunda parte de esta reflexión, porque del costado abierto de un Dios que se entregó por amor, brotó sangre y agua, signos sacramentales de la iglesia que nos siguen alimentando, porque la sangre y el agua de Cristo perpetúa la bendición sobre su iglesia. Volvemos después de este segmento para seguir este mensaje.
Estamos en su programa Querigma de Amor, la nueva unción, y estamos hablando del corazón misericordioso de Jesús, un corazón que te ama extremadamente y que lástima que mucha gente aún no se entere de este amor que se sacrificó por ti y por mí. Habíamos dicho antes que el amor de Cristo es una escuela que nos invita a ir al vengan a mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero que no se queda solo en palabras. Jesús es coherente. Su palabra y su actuar es una misma cosa. Por eso de él se dice, habla con autoridad. Ese mismo Cristo que nos enseñó a amar, lo lleva hasta el extremo de la cruz. Será en el madero de la cruz en donde crucificado mostrará que Él ha venido a dar la vida por todos. Y no está allí renegando del designio del Padre, ni maldiciendo, sino intercediendo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y por qué no saben lo que hacen? Porque no han aprendido a amar. Solo el que ama da la vida. Y cuando decimos amar al estilo de Jesús, porque hay muchos amores que podríamos hablar fatuos, de mentira, pero que no dan la vida. El amor verdadero dona la vida, entrega la vida. Y el amor de Cristo es un amor verdadero. Vamos a ver ahora en esta segunda parte otro rostro del corazón misericordioso de Cristo que sube a la cruz como un cordero sacrificado con humildad. Un cordero hecho persona. No estamos hablando de un animal. Estamos hablando de una persona. Del cordero que quita el pecado del mundo y que por amor se humilló. Todo el misterio de la redención no puede ser aceptado ni comprendido en su dimensión si no llegamos a la conclusión de que es un acto de amor excesivo. Yo lo llamo el loco amor de Dios, porque solo la locura del amor lleva a esta dimensión. Y para eso tenemos que ir al texto de Juan, capítulo 19, cuando nos cuenta en el versículo 32 lo que ocurrió ese día de la crucifixión. Fueron los soldados, quebraron las piernas a los dos crucificados con él. Al llegar a Jesús, viendo que estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que un soldado le abrió el costado con una lanza. Enseguida brotó sangre y agua. Palabra del Señor. Bien interesante la reflexión o lo que nos deja Juan escrito. No hemos de olvidar que Juan estuvo presente. Es el único discípulo, el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz. Por lo tanto, no le han contado a él. Él fue testigo ocular. Y lo que dice, incluso lo respalda al final diciendo, y el que lo vio da testimonio, y él sabe que su testimonio es verdadero para que ustedes crean. ¿Por qué Juan insiste en ese elemento de que crean? ¿Y en qué hay que creer? En ese costado abierto que fue perforado. ¿Y qué significa ese costado abierto o perforado? Cuando uno descubre un tesoro, solamente lo descubre cuando se abre aquello que lo oculta. Mientras permanece oculto, podemos tener muchas suposiciones, pero desconocemos lo que hay allí. Cuando Juan dice que fue traspasado, se abrió el costado, ¿y qué salió? Sangre y agua. ¿Por qué Juan enfatiza esto de la sangre y el agua? Que ciertamente puede tener toda una explicación fisiológica o natural, como ustedes quieran, pero el apóstol ve más allá del elemento sangre y agua y lo eleva a una categoría de revelación. Cuando decimos categoría de revelación, es que hay toda una señal del amor de Dios allí.
La sangre, como lo dirá también en una de sus cartas, representa el precio de nuestra redención. Fuimos comprados a precio de sangre. El amor de Dios se ha manifestado en que selló contigo y conmigo una alianza que ya nada lo podrá borrar. Pero el agua también representa la purificación y al mismo tiempo la manifestación de esa agua que Jesús en el capítulo 6 habla un día, el 7, perdón, gritando: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior, es decir, de su corazón, brotarán ríos de agua viva. Se puede decir que con el costado abierto de Cristo se inaugura la tercera etapa, por ponerle un nombre, de la manifestación trinitaria. En la primera etapa, el Padre de la creación, que sigue creando y que sigue obrando. En la segunda etapa, el Hijo Redentor, que se sacrifica, que se da todo por ti, que te ama y que te compró a precio de sangre. En la tercera etapa, como ya había advertido Jesús, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, el otro defensor, y cuya acción será nuestra santificación, porque el agua regenera, el agua purifica, el agua santifica, por lo que el agua representa esa dimensión del Espíritu Santo, signo del agua viva del que gritaba, y que el mismo Juan explica en el capítulo 7 que Jesús estaba hablando del Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en él. Y es el Espíritu el que continúa entonces llevándonos a la profundidad de este rostro de Cristo, porque nadie puede declarar Jesús es el Señor o reconocer a Cristo como Dios si no hay instancia y movido por el Espíritu Santo. Por lo que es necesario, es imperativo que tengas un corazón humilde para aceptar el agua viva, para que esa agua viva te regenere, te transforme, te llene de las bendiciones de Dios. Deja que el agua viva te lleve ahora, a través del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu, al conocimiento de la verdad que te hace libre. La verdad nos hace libre y Dios quiere manifestarse con todo su esplendor en tu vida. Que el agua viva del Espíritu Santo nos muestre el rostro misericordioso de Cristo. Amén. Y ya volvemos para la tercera parte. Hermanas, estamos en su programa Querigma de Amor, la nueva unción, hablando de este rostro misericordioso de Cristo. Hemos visto cómo se manifiesta este amor de Dios en su ternura, en su mansedumbre, en su tolerancia. Hemos hablado de ese corazón humilde. Hay que ir a Él, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Hemos hablado de que esas palabras no se quedan vacías, sino que se hacen vivencia en el discurso que llamamos coherente de Cristo, palabra y obra, porque Él ha venido a hacer las obras del Padre. Y ahora, mirando el misterio de la entrega extrema de Cristo, quien muere en la cruz y de cuyo costado brotó sangre y agua, signo de redentor y signo de santificación del Espíritu Santo, que nos lleva a continuar la vida de Cristo, hacerla presente por el testimonio nuestro. Y quisiéramos ahora volver a la enseñanza de Cristo, porque la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente es ir introduciéndonos más y más y más en ese corazón, en ese sentimiento
Y lo que vamos a mirar ahora es cómo un discípulo dócil al Espíritu va obrando con los mismos sentimientos de Jesucristo. Pablo lo dice en la carta a los Romanos capítulo 12, cambiar nuestra mentalidad para que tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Es decir, ir transformándonos, pensar como Jesús, hablar como Jesús, actuar como Jesús, que la gente pueda decir cómo se parece a Cristo. Pablo lo dice de una manera alegre y al mismo tiempo con eufemismo. No vivo yo, Cristo vive en mí. Tiene esa certeza de que la presencia del amor de Dios actúa en su vida. Quisiéramos en este momento adentrarnos un poco más a la escuela de Jesús, como dijimos al principio del programa, porque hablar del corazón de Jesús es hablar de un estilo de vida, no solamente de una mera devoción. Mucha gente se han quedado en la devoción al corazón de Jesús, pero no en la vivencia y en la actualización en la vida de lo que es ser como Jesús. Creo que la verdadera espiritualidad del corazón de Jesús, más que una devoción, es una forma de vivir. Y la única manera es adentrándonos a la palabra. Y cuando uno se adentra a la palabra, descubre cosas verdaderamente interesantes. Jesús no es cualquier maestro. Jesús es en mayúscula el maestro. Es decir, no hay otro como él. Podrá haber mucha gente con capacidad de enseñanza, de ideología, pero ninguno se compara a Cristo. Camino, verdad y vida. En el Evangelio de Lucas, cuando Jesús habla de su corazón, como he dicho, y toda la Sagrada Escritura revela los sentimientos de ese corazón, nos detenemos en el capítulo 6, cuando da su instrucción en el Sermón de la Montaña, como hemos dicho, que fue su cátedra para parte de la enseñanza que nos dio, otra la dio en la nave de Pedro, pero aquí nos detenemos en este discurso, capítulo 6, versículo 27. A ustedes que me escuchan, yo les digo, amen a sus enemigos, traten bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, recen por los que le injurian. Al que te golpee en una mejilla, ofrécele la otra. Al que te quita el manto, no le niegues tu túnica. Da a todo el que te pide. Al que te quite algo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Si aman a los que lo aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a sus enemigos. Si hacen el bien a los que le hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a otros pecadores. ¿Qué mérito hay? Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, que es generoso con ingrato y malvado. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. Palabra del Señor. Qué cosa tan maravillosa. Esto podríamos decir que son los sentimientos profundos del corazón de Jesús. Al final, fíjense cómo termina. Llegar a ser como el Padre es contigo y conmigo. Pero para ello, solo dejándote instruir por la palabra, creyendo en la palabra, operando la palabra en tu vida, se va dando una transformación que es bueno advertir. En el Antiguo Testamento no había esta exigencia. Han oído que se dijo, yo les digo, amar al enemigo no era una exigencia conocida en el Antiguo Testamento. Más bien estaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Es justo, si a ti te golpea el ojo izquierdo, pegan en tu enemigo también el mismo ojo. No hagas lo mismo con el otro ojo, porque ya sería una injusticia, por ponerlo de una manera comparativa. Entonces, era la ley del talión. Jesús va más allá. Amar al enemigo.
Yo sé que ya muchos que están diciendo, Padre, esto es que es imposible. Es imposible si sale de tu mera disposición humana, pero no imposible si el Dios que quiere habitar dentro de ti, como quiere Jesucristo, te lleva a ese amor. Yo siempre imagino a nuestro Señor en la cruz, mirando a sus verdugos, mirando a quienes le colocaron la corona de espinas, mirando a los que de manera inmisericordia golpearon sus mejillas, su espalda, su cuerpo, los que clavaron sus manos y sus pies. ¿Y cómo lo miraría Jesús? No concede venganza diciéndole, desgraciado, dejen que yo me baje de esta cruz, ya van a ver lo que voy a hacer con ustedes. Padre, manda un rayo y fulmínalo. No, Jesús es el gran intercesor. Que así Dios nos permita llegar a ser como Él. Amén y amén. Hermanos y hermanas, deseamos de corazón que este programa haya sido de bendición para su vida, con el deseo de que hoy por fin tome la valiente decisión y la más sabia: ser de Dios, ser santo, con la esperanza de vernos un día en su presencia. Si ha sido de bendición lo que has escuchado, escríbenos a la siguiente dirección, cuéntanos tu testimonio y deseamos volver a vernos en una nueva emisión del programa Querigma de Amor, la nueva unción.